Hello, good morning, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a En Caída Libre Podcast. Yo soy su host, Liz. @LizPecu, denme follow. Hagamos comunidad, hagamos amistad. Bienvenido a este espacio. Si ya lo habías escuchado, gracias por seguir aquí. Si es la primera vez que aterrizas aquí, bienvenida, bienvenido, bienvenides a toda esta comunidad y a este espacio. Gracias por estar aquí. Como siempre, la dinámica es pongo un tema sobre la mesa y lo voy desmenuzando, voy cuestionando cosas porque no tengo la verdad absoluta. De hecho, creo que nadie tiene la verdad absoluta de la vida. Pero también por si te quieres abrir esa ventana a cuestionar más cosas y también cosas que tal vez ya tengo mucha mayor claridad, te las comparto cómo llegué ahí. El día de hoy voy a hablar de la decisión o la elección de no tener hijos, ¿ok? Como siempre lo veo desde distintas perspectivas y así es que si tú estás en esa disyuntiva, seas hombre y mujer, como que no solo quiero hablar de mi propia elección y de mi propia experiencia siendo mujer, sino también lanzar como preguntas para que también tú como hombre te cuestiones, porque yo siento que la gente va teniendo hijos como si fueran cachorritos, o sea... Y tampoco los animales hay que pensar que los puedes tener y después hacerte de ellos, pero siento que se les hizo fácil y siento que se nos hace fácil de pronto aquí a la gente, porque yo tengo la claridad de que no, se les hace fácil tener hijos y de una forma muy inconsciente porque así nos enseñaron que era lo normal, que era lo que tocaba. Básicamente muchas mujeres tenemos esta idea de que estamos aquí para crear familia, para tener hijos. Hay muchísimas mujeres que es el sueño de su vida. Hay otras mujeres que no era el sueño de su vida, pero era lo que tocaba porque es lo que hay que hacer cuando uno está en pareja y una relación. O sea, hay como una serie de factores que creo que ya tenemos como tan normalizados en el ADN y en la educación y desde que nacemos que pues se nos hace fácil tener hijos. Y la verdad es que a mí creo que es una cosa que nos tendrían que enseñar y a estas nuevas generaciones empezarles a enseñar de forma mucho más consciente la importancia de lo que esto implica en la vida de una persona y la consecuencia que puede tener en esa persona que estás trayendo al mundo. Entonces, bueno, voy a abarcar diferentes ideas, puntos de vista que tengo y también te voy a compartir cómo ha sido mi proceso. Yo no quiero tener hijos y no porque ya tenga 40 años y entonces ya se me pasó el tren y no puedo. La neta es que es una elección que yo, o es algo que yo tengo, como no tan claro, pero yo desde que tengo, no sé, desde que tenía 15, 20 años, yo siempre dije, a mí no me gustan los niños, yo no quiero tener hijos. Hay cientos de personas que allá afuera siempre han dicho, a mí no me gustan los niños, pero sí me gustan los míos o sí me van a gustar los míos. Yo la verdad es que desde siempre no conecté o nunca me llamó la atención o desde siempre yo decía, qué flojera. ¿O será que desde muy temprana edad yo observaba lo que todo eso implicaba y yo decía, yo ahí no me quiero rifar, ¿no? Desde niña, yo soy la tercera de 3 hermanos, vi cómo era el proceso de que mis papás educaran o lo que era tener hijos. Uno de mis 3 hermanos, el primero que era hombre, estaba enfermo, tenía parálisis cerebral. Se dice que cuando hay un hijo con algún padecimiento dentro pues de la línea, del clan, de los hijos que hay, cuenta como 3. Entonces, desde una perspectiva, no sé si llamarle energética, terapéutica, o no sé de dónde venga como este análisis que se hace acerca de que se dice que cuando un hijo tiene un padecimiento o está enfermo, cuenta como 3. En realidad, pues yo fui la 5ª hija. Y entonces... Obviamente, conforme los adultos o lo que yo he visto que van teniendo hijos, como si yo no fuera adulta, la gente que va teniendo hijos, según yo, con el primero es como súper aprensivos, súper preocupones, como que todo sea perfecto. Y conforme van teniendo más hijos, pues se van relajando más porque ya van viendo que tal vez no es tan grave. Y entonces tal vez a unos les toca no tanta atención como al primero, si aparte pues uno está enfermo. Entonces vas viendo cómo va siendo... tu espacio y el espacio que ocupas y claro que tus papás no son los mismos papás que tuvieron tus hermanos y las experiencias que pudieron haber vivido tus hermanos no son las mismas. Yo a veces me he sentado a contar historias con mi hermana donde estábamos en el mismo lugar, en el mismo día, o sea, la misma escena y la perspectiva que ella tiene de lo que pasó ese día y cómo se vivió, a veces es abismalmente distinta a como yo lo viví.
Y hay situaciones y escenas que para mí son como un trauma y para ella es como, güey, ese día no pasó nada super X y para mí es un trauma o viceversa. Entonces, los papás con cada hijo pues siempre son distintos porque son distintos tiempos, la relación está en distintos tiempos, el matrimonio igual ya no hay matrimonio, o sea, pasan muchas cosas. Con esto que voy, que tal vez lo que a mí me tocó observar en mi casa acerca de tener un hijo y de cuidarlo y de que tuviera cuidados especiales y de que tuviera atenciones distintas, también igual y desde muy temprana edad me hizo darme cuenta lo difícil que implicaba y tal vez quedarme con esta idea de que maternar se veía así de sacrificado. Sigo pensando que es un sacrificio, sea un hijo sano o no. Entonces tal vez yo desde esa edad dije, no, yo no quiero esto, o sea, si es así como se ve, yo no lo quiero y me quedé con esa idea. Entonces yo desde muy, muy joven y desde muy chica tengo como esta claridad de que yo no quería tener hijos. Obviamente soy parte de una sociedad y de un sistema donde pues claramente yo crecí viendo películas de Disney y eso lo he platicado también en muchísimos capítulos del podcast donde hablo de yo que soy una fantasiosa y yo cuando veo al chico que me gusta digo quiero que sea él, me enamoro, me entrego y ya me hice toda una película en mi cabeza. Pero bueno, bajo esto pues obviamente durante un tiempo pues claro que yo decía bueno pues igual y sí toca tener hijos o igual sí los quiero tener. Entonces, mi proceso fue cuando yo tuve una relación. Yo vivía en España, tenía 22 años y tenía un novio. Como que ahí sí me vino como esta idea de querer tener hijos, ¿no? Y entonces, sí me visualizaba, si yo hubiera tenido hijos con esa persona, ahorita tendría un hijo de 20 años. Tendría un hijo de 20 años porque yo cuando andaba con él tenía aprox 21 años. Entonces sí, tendría un hijo de 20 años hoy. Entonces ya, pues después esa relación no se dio, no avanzó, corté y pues ya. Después hace unos 6 años, en mi última relación, a mí cuando me preguntan y me dicen, ¿alguna vez lo intentaste o quisiste? Digo sí, pero porque estaba aburrida. No quiero ofender a nadie, pero la neta es que a veces pienso que la gente tiene hijos porque están aburridos y que la gente tiene hijos porque es lo que es y porque es lo que sigue, ¿no? Y entonces a veces en el matrimonio y en las relaciones uno se pierde, ¿no? Y entonces deja de haber como metas, deja de haber sueños. Entonces yo en esta relación en la que estuve, de pronto yo tenía como muchos sueños y esta persona con la que yo estuve no tenía esos sueños, no tenía esos anhelos. Un sueño muy grande que yo tenía era vivir en Los Ángeles. Él ya había vivido ahí, entonces era como yo no quiero vivir ahí, yo no voy a volver a vivir ahí nunca más. Entonces era como, pues si este güey es mi novio y vivo con él y estoy con él, mi sueño de vivir en Los Ángeles ya valió madre. Entonces como que yo dejé de tener como metas, sueños, aspiraciones, entonces como que en mi cabeza fue, bueno, si no tengo un plan de vida o no, o esta persona no me está acompañando a seguir ciertos sueños o no compartimos como ciertas direcciones, porque no siempre lo tienes que hacer, es muy válido tener sueños distintos, pero dije, bueno, ¿qué toca? Tener hijos. Y entonces para mí era como una forma. Sí lo intenté, no se logró. La verdad es que yo creo que también a veces la vida es muy sabia cuando no es no, o la mente es súper poderosa o el inconsciente es como súper poderoso y la verdad es que no pasó. Hasta la fecha yo hoy no me visualizo con hijos. No, es algo que no he dudado. Y a partir de ese momento en donde alguna vez dudé que sí estaba embarazada y cuando no pasó fue como, ¡oh! ¿Qué respiro? Desde ahí como que empecé también a tener mucha claridad. ¿Cuáles son las dudas normales que a mí me surgieron? La verdad es que yo he escuchado muchos podcasts, he leído mucha información. Sigo una cuenta que es una comunidad que se llama Nunca Madres, síganla. Está Irán ahí, Irán es esposa de Marcelo, un muy buen amigo mío que quiero muchísimo. Y entonces ella creó esta comunidad junto con otra amiga donde justamente comparten mucha información y como que hacen como esta tribu para mujeres que no quieren maternar, ya sea por elección o por no elección, porque hay muchas mujeres que finalmente no tienen hijos porque no pudieron, o también por elección. Y entonces también formé parte, hay un chat donde hay como una comunidad gigantísima de mujeres de todos lados del mundo donde comparten este proceso. Hay muchas que ya tienen súper claro que no lo quieren ser y hay muchas que están como en este proceso porque tienen esta duda. Y entonces a mí, yo sí, bueno, les decía que yo he leído mucho.
También he escuchado muchos podcasts que hablan de ciertos procesos por los que pasas ya que tomas esa decisión, que inclusive pasas por un duelo. La verdad es que yo no he pasado por ese duelo, la verdad es que yo no he experimentado eso. Y entonces lo que yo les comparto es que de las primeras cosas que yo dudé fue si era algo que dependía 100% de mí o si esa decisión influía en la persona con la que yo estuviera. Yo decía, pues qué injusto decir, con este sí tendría hijos y con este no, porque tenía amigas que decían, no, pues es que yo no sé si quiero tener hijos porque depende con quién, y muchísima gente lo dice, y yo es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que depende con quién? O sea, depende si es un chacal con el que estoy, pero estoy con él y me casé con él, o sea, es súper complejo, a mí me vuela la cabeza. Entonces fue ahí cuando yo descubrí que era una decisión que era 100% mía, que no tendría por qué depender si yo estaba en pareja, si yo no estaba en pareja. Hubo una época donde yo decía, si fuera con tal persona, sí, con él, sí. La verdad es que era una fantasía tamaño Hollywood, o sea, ni se las voy a contar. Un día voy a estar lista para contarles esa historia. Pero bueno, yo decía, con ese güey sí tendría hijos. Pero la verdad es que con absolutamente nadie más. Era algo muy fantasioso. Pero ya a partir de hace mucho tiempo, como que a mí llegué a esta claridad de que no era algo que dependiera de yo estar en una relación, ¿no? Por ejemplo, mi familia, mis tías, mi mamá, cuando yo era como, oigan, yo no voy a tener hijos, yo no quiero tener hijos, acuérdense que yo no... Sus comentarios eran como, ay, eso dices ahorita, pero deja que te enamores. No, 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 tú espérate que llegue el hombre. Y yo, o sea, era una incomodidad que yo decía, es que no depende de un hombre y no depende de la otra persona mi deseo de tener hijos o no. Ahora imagínense, y yo lo veo mucho y veo que muchas mujeres se lo cuestionan. No solo tienes que ahora elegir de manera correcta a un hombre, sino también elegir al padre de tus hijos. O sea, es que son dos cosas distintas que tienes que encontrar en una sola persona, ¿no? Porque hay muchas que dicen, sí, me encanta, es un gran hombre y es maravilloso, pero como papá no me gustaría. ¿Qué? Y hay otras que dicen, güey, no me gusta como pareja, pero sería el papá ideal. Es que me vuela la cabeza, es una locura. Yo me siento muy en paz de no querer tener hijos. Entonces, bueno, mi proceso fue eso primero. Así es que si tú estás dudando de esto, yo te invitaría a que tengas y que definas y que encajes o que embrace como muy, muy claro esto de que es una decisión que depende 100% de ti y que así llegue el hombre perfecto o ideal. Si él quiere tener hijos, sabes que no es ahí y que es algo que no cambia por esa persona. Entonces yo tengo como súper claro, de hecho cuando yo dateo o salgo con gente, de las primeras cosas que menciones o preguntas como, ¿y quieres tener más hijos? Yo la verdad es que por mi edad normalmente ya conozco muchos hombres que ya tienen hijos. Y me sorprende porque muchas veces la respuesta es, si ella quiere o si tú quieres, sí. Y es cuando me vuela la cabeza y digo, no, hombres, también ustedes cuestiónense. No es o sea, siento que también se les hace como muy fácil. Y entonces tengo un amigo, ¿no? Que me acuerdo que cuando le pregunté eso, le dije, oye, ¿y tú quieres tener más hijos? Me dijo, pues depende, si ella quiere, sí. Y le dije como de cómo, o sea, no, es que es algo tuyo, no es como que depende si ella quiere, es algo que tú tienes que decidir. Me parece como súper inconsciente decidir tener hijos porque pues si la otra persona quiere, yo quiero. Y me acuerdo que después de un tiempo me dijo, no, ya no quiero tener más hijos, lo tengo súper claro. Y a raíz de que tú me planteaste esto, tú me cuestionaste esto, dije, no, claro que no. Entonces, bueno, en mi caso, que la gran mayoría de veces salgo y conozco a tipos que ya tienen hijos, pues sí pregunto si quisieran tener más. A veces me topo con estas respuestas. Hay gente, también ya conozco muchos hombres que tienen súper claro que no quieren más hijos o que no quieren hijos, pero creo que me parece importante que en primero tú tengas esa claridad y sepas que es algo, que es una decisión completamente tuya, que tiene que ser inamovible, estés con quien estés. Y dos, que obviamente pues estés muy alineada a saber que cuando empiezas a salir con alguien, si esa persona sí quiere tener hijos, desde ya digas, pues no. Eso para mí es como lo más coherente y lo más importante en cuanto a tomar esta decisión y tener como esta claridad que aparte te da paz, porque aparte siento que a veces es una decisión que no siempre da paz. En mi caso lo tengo muy claro y me da mucha paz y como les decía, no es algo de la edad. Aunque también ya está muy de moda y a mí me parece que romantizando demasiado esta parte de tener hijos a los 40. Yo no he tenido hijos, no voy a tener, pero la verdad es que no lo recomiendo en lo absoluto. Creo que también el cuerpo es como muy sabio y que también hay como procesos
biológicos de la naturaleza, que por alguna razón tienes una edad en la que eres muy fértil y tienes una edad para tener hijos y tienes, no, y no es que a los 40 ya no puedas, está claramente y muy comprobado que hay, la verdad es que me encantaría tener como la estadística o la data de mujeres arriba de los 40 que se han embarazado, si ha sido 100% natural o si han recurrido a otros métodos. La verdad es que lo desconozco. Por ejemplo, yo, conociéndome, como siempre hablo de la intuición y del autoconocimiento, yo sé que si yo mañana quisiera tener hijos, podría perfecto. A pesar de que tengo 41 años. Pero bueno, volviendo a esa parte de romantizar, la verdad es que yo creo que se está romantizando mucho esta idea de que tengas hijos a los 40 y que me parece una decisión bastante arriesgada y nada. Pero pues bueno, muy respetable a todas las mujeres que tengan este deseo de maternar y que quieran tener hijos y que si no lo han podido hacer, aunque tengan 40, 43, 44 años, lo hagan. Pero como que muchas estrellas de Hollywood lo empezaron a hacer, entonces nos pareció padrísimo. Pero bueno, no se olviden que esas estrellas de Hollywood tienen muchos millones de pesos, muchos millones de dólares y tienen mucha gente que los ayuda y un crew de gente que los ayuda y que los sostiene y que pues es diferente. Y que en muchas ocasiones también, pues, las mujeres terminan maternando solas. Entonces asegúrense de hacerlo con alguien que conozcan bien, que no tengan, que no sea desde la panza y desde la ilusión y desde el enamoramiento, y que yo sé que no hay garantía de nada, pero yo creo que el tiempo sí te puede dar una dirección y una certeza de cómo puede ser esa persona, como acompañarte a esta parte de pues tener hijos. Entonces, para mí ese es el punto número 1, que tengas la certeza que es algo que depende de ti, que no es como depende con quién, ¿no? Entonces, para mí tengo muy claro que no importa quién llegue, sea quien sea, yo tengo esta claridad de que es algo que depende de mí. Me ha tocado una vez salí con un güey que me decía, es que ¿cómo no quieres tener hijos? Te firmo un contrato donde te voy a poner 3 nanas, vas a tener seguridad, pensión, o sea, vas a tener todo, yo me voy a encargar de que sea súper ligero maternar, te prometo. Y yo decía, no hay manera, o sea, no hay forma, es algo que tengo esta garantía de que no hay forma de que eso fuera distinto. En algún tiempo lo pensé y dije, si llego a tener hijos, o sea, alguien me tiene que firmar o garantizar que Edna y Normis es mi alegría del hogar, es la que nos ayuda en la casa desde hace muchos años y la verdad es que la quiero muchísimo. Y Edna fue la enfermera de mi papá. Mi papá tuvo Alzheimer y después cuidó a mi abuela, entonces es excelente. Entonces yo decía, si es con ustedes dos, sí. Es más, si voy a ser mamá, va a ser con ustedes dos. Ya después, obviamente, que tomé la decisión, dije, no hay manera. O sea, como que decía, si existiera la posibilidad, solo sería así. Entonces, claro que la ayude y que alguien que te ayude, pero pues no todo el mundo tiene acceso a eso y a esa facilidad. Entonces también, una vez que tengan claridad de que es algo de ustedes y que no depende de absolutamente nadie más. Otra de las cosas que también me parece como súper importante es como la gente que está más cercana a ti también tenga esta claridad y la respete. Socialmente como que se nos hace muy fácil o a la gente se le hace muy fácil constantemente estar preguntando para cuándo los hijos, ¿por qué no quieres tener hijos? O hacer como en comentarios de, bueno, ya tendrás los tuyos o para cuando tú tengas hijos o mijita, ¿no? O sea, es como muy de las abuelas y muy de las tías y también muy de las mamás. Me acuerdo que yo siempre que mencionaba esto de no, es que como yo no quiero tener hijos o como yo no voy a tener hijos, me acuerdo que mi tía, inclusive mi mamá era como, no, pero ya verás que sí, o cuando te enamores o cuando llegue la persona verás que sí, o eso dices ahorita, pero cuando los tengas, como afirmando que era algo que sí o sí iba a pasar. Hasta que yo un día me volteé y me puse muy seria y me senté con mi mamá y le dije, lo siento mucho, pero quiero que te vayas haciendo la idea de que yo no te voy a dar un nieto, una nieta, y que tu única nieta, al menos que mi hermana decida tener más hijos, va a ser Inés. De ahí en fuera, deja de pensar que va a llegar, deja de pensar que va a pasar. Si tienes que soltar esa idea, hacer un duelo o tener un proceso, adelante, pero como que le dejé muy claro para que también se dejara de hacer este comentario de eso dices ahorita, o como que de repente yo sentía que cada vez que mencionaba eso me daban el avión y era como, ay sí, órale, ajá, y entonces era como, no, tómenme en serio y tomen en serio mi decisión y respétenla y háganse esa idea. Entonces creo que también eso es importante, como con estas personas más cercanas o con la gente que te rodea, que tengan esta claridad de cuál es tu decisión, que tú no quieres tener hijos y que también la respeten para evitar preguntas incómodas o este tipo de comentarios. Para mí ha sido como eso también fundamental. Otra de las cosas que me hace mantener esta claridad y esta paz ante esta decisión es mis amigas que son mamás. Porque la verdad es que yo siempre les digo, son mi mejor anticonceptivo, porque cuando convives con ellas y ves
cómo es que hablan, cómo es que conviven, cómo es que la pasaron, cómo ha sido todo este proceso, pues obviamente a mí se me van las ganas. La verdad es que yo sé y los comentarios siempre son como, no importa lo difícil que haya sido, no importa lo difícil que es, lo cansado que es, la verdad es que al final todo el esfuerzo vale la pena o todo vale la pena porque entiendo que están viendo a un ser humano que crearon y que lo aman. Pero como yo no he experimentado eso y yo no sé qué se siente eso, para mí es como muy fácil decir, güey, no quiero tomar ese riesgo, no me interesa ver eso. Entonces también, pues también si tienen esa duda, convivan mucho con amigas que ya son mamás para que les platiquen sus peores momentos y les platiquen, pues sí, la verdad es que no tiene nada de malo y aparte así ayudan a que sus amigas se desahoguen porque también a veces existe mucha culpa cuando pues se quejan de los hijos o dicen que están cansadas o agobiadas o que tal vez no es lo suyo. Entonces, así hacen doble de labor, ¿no? Por una parte, ustedes van teniendo más información para que entonces esta decisión pueda tener mayor claridad y tengan más paz ante eso y al mismo tiempo, pues ayudan a que sus amigas se desahoguen. Otra cosa que también a mí me ha funcionado mucho en todo este proceso y como estar en paz con ello, es como tener esta claridad de que yo todavía tengo muchas cosas que hacer y que todas esas cosas que yo deseo hacer están peleadas con maternar, ¿no? Y yo no digo que sigo a una chava que se ha ido de viaje con toda su familia y con sus hijos y que viajan y hay gente a la que no se le cierra el mundo, pero yo creo y yo sí pienso y tengo como esta claridad de ver cómo al final. Y es ahí donde entra la parte en la que quiero decir la importancia de tener esta conciencia a la hora de elegir hijos. Es como, pues, le entregas tu vida a un ser humano y te tienes que hacer cargo de la vida de otro ser humano. Y tú te vuelves responsable de que ese ser humano coma, de educarlo, de darle una buena vida, de darle una casa, de darle cobijo, de darle comida, de darle educación, de darle amor, de enseñarle cómo se da amor, de enseñarle cómo es, o sea, es una super labor que por lo menos yo no me siento capacitada. Y entonces por eso también como que tengo esa certeza de que no voy a tener hijos porque no voy a traer a este mundo gente que si yo no estoy pudiendo conmigo misma y si yo no estoy logrando sacar lo que uno necesita para tener un hijo, porque también a nivel económico, no es nada más como a nivel físico y a nivel psicológico y a nivel emocional, sino también a nivel económico. O sea, es que si tú no tienes la profunda certeza de lo que implica tener un hijo y entregar la vida y asegurarte de que esa persona va a estar bien, no los tengas nada más por romantizar esta idea de quiero ser mamá, hay que hacer una familia, o eso me enseñaron. Hay cientos de mujeres que yo veo que no tienen hijos y que no maternan, tienen juguetes y tienen muñecos. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Como justamente yo estoy como muy enganchada, o sea, como que desde siempre he tenido la idea de que mi felicidad no está en otra persona y no está en una pareja y no está en hacer una familia. Entonces, por eso tengo otras metas, tengo otras aspiraciones. Quiero viajar, quiero mudarme, me quiero mudar. Me voy a mudar este año seguramente, entonces montar mi propia casa, viajar mucho, seguir creciendo, seguir construyendo cosas increíbles. Actualmente estoy trabajando con dos mujeres maravillosas, con Ana y con Cielo. Ana es maravillosa, igual que Cielo, son súper talentosas y estoy haciendo cosas increíbles con ella. Ana me ha compartido parte de su empresa, de su proyecto. Entonces, trabajar con ella, hacer equipo con ella y con Cielo ha sido maravilloso. Entonces, también tengo como ese anhelo de este proyecto que ella tiene y me está compartiendo hacia dónde puede crecer. Me encanta hacerlo de Human Design, las lecturas, y entonces todas esas cosas de mi día a día que me fascinan, que sé que son el escalón que me van a llevar a hacer este podcast, platicar con ustedes, que me escuchen, hacer todo esto, es lo que me alimenta día a día y lo que me hace tener mayor claridad en que ahorita, si yo tuviera un hijo, todo esto que yo estoy construyendo, no es que no tuviera un espacio, pero se tendría que pausar o tendría que ir más rápido o tendría que yo tener todo un crew de gente que me pudiera ayudar, lo cual yo ahorita no podría sostener ni pagar. Aparte de un hombre que, bueno, eso con un esperma la verdad es que tampoco necesitaría mucho, pero evidentemente también la parte de la pareja y del acompañamiento y de hacerlo en equipo es súper importante. Entonces, como que cuando estás tan enfocada en ti, en tus planes,
también creo que esa es otra cosa que ayuda mucho a tener esta mayor claridad en que, pues no, a tener más paz y en que de repente no llegue esta duda de, ¿y si la estoy cagando? ¿Sabes? Y si no estoy eligiendo bien y luego me arrepiento. A mí en mi caso, la verdad es que hasta hoy no recuerdo si alguna vez me entró como este miedo de poderme arrepentir. La verdad es que a mí no me ha pasado. He escuchado que otras mujeres, claro que experimentan constantemente este de, ¿y si me arrepiento? Yo no sé si cuando esté más viejita me arrepienta. Creo que también esa parte del arrepentimiento viene un poco de esta idea. A mí me parece una idea súper chafa, pero claro que pasa de que al final también los hijos están ahí para cuidarte, que cuando uno envejece como que los papeles se intercambian, entonces también a veces llegué a recibir comentarios de ¿y quién te va a cuidar? O cuando seas viejita, pues qué, ¿no? Entonces la verdad es que pues no, la verdad es que yo creo que aunque yo quisiera tener hijos, los hijos no están aquí para después cuidar a los adultos. Y como lo platiqué en el episodio pasado, por eso también me da como mucha tranquilidad decir como no voy a estar sola porque aunque no tenga hijos, estoy creando desde mis 40 años redes, tribu, comunidad, amigas, para que cuando llegue ese momento no sea como me arrepiento de no haber tenido hijos porque estoy sola y sea como no me arrepiento porque no estoy sola y porque hice un crew o porque sí, tal vez me enamoré y tal vez sí encontré una pareja y tal vez sí, o luego de viejita con otro viejito y todos felices. Entonces, también yo creo que si bien no tenemos que vivir tanto en el futuro, sí tenemos que tener una visualización y pensar cómo quiero envejecer y entonces desde esta edad empezar a construir eso. Entonces yo creo que eso también aminora un poco, aminora se dice, sí, ¿no? El que pueda existir este espacio donde digas, chin, me arrepentí, o de poderte arrepentir o de tener este miedo. No quiere decir que nunca vaya a existir. A mí no me ha pasado. La verdad es que nunca he tenido como esa idea de y si me arrepiento. Porque otra cosa que a mí me ha ayudado, y yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, es que tuve la maravillosa fortuna. Mi sobrina Inés, cuando nació, yo fui quien la recibió, yo fui quien entró al parto, yo fui quien le cortó el cordón umbilical y por cuestiones del destino y de la vida, mi hermana y yo terminamos viviendo juntas, ¿no? Entonces yo corté, ella se divorció y entonces decidimos juntar como nuestros presupuestos para poder pagar un lugar que fuera más grande, que fuera una casa donde ella tuviera más espacio para Inés, donde yo tuviera más espacio para mis gatos y mi perro. Entonces, bueno, todo se alineó y entonces logramos encontrar una casa donde vivimos. Entonces, esto me dio la oportunidad de poder vivir con Inés y de poder convivir muy, muy de cerca la maternidad de mi hermana, ver cómo materna, ver lo que implica hacerlo de manera, pues sí, soltera. Al final, Inés sí tiene un papá que está presente, sí tiene un papá responsable, sí tiene un papá que aporta, sí tiene un papá que cumple. Pero finalmente, esta parte de no hacerlo en familia, pues es distinto, ¿no? Y sí influye. Entonces, también al yo observar todo lo que implica, porque lo veo día a día, 24/7, todo lo que implica maternar y tener un hijo y hacerte responsable de la vida de otro, en vez de decir yo quiero, digo, es que por supuesto que no, y me queda clarísimo que es algo que no quiero y amo infinitamente a Inés, es lo más cercano y yo sé que no se puede comparar el ser una tía con ser una madre y con el amor de una madre. Es un amor muy profundo, muy distinto que no le tengo absolutamente a nadie más el que le tengo a ella, una enorme complicidad y para mí también ver este privilegio de jugar un rol importante en su vida, pero al final también soy su amiga y también soy su consejera y también soy su compinche, pero al mismo tiempo también soy esa voz que la pone en su lugar. Ha sido maravilloso y entonces también me ha dado mayor claridad para decir, yo no quiero esto para mí y por eso es una decisión que he tomado mucho en paz. Entonces, nada, te comparto lo que para mí ha sido este proceso de tener esta claridad de que yo no quiero tener hijos, que es algo que tengo muy claro desde hace muchos años. Y conforme sigue pasando el tiempo, me queda muy claro de que la decisión que tomé es como muy, muy, muy certera y muy en paz y muy alineada con quién soy yo. Desde un punto de vista psicológico y terapéutico, mi psicóloga dice que por mis miedos a que maternar o tener una familia o una pareja se vieran como yo lo vi en mi casa, y no es que fuera malo, simplemente que mi mamá, te amo mamá con todo mi corazón, siempre ha sido una persona que da mucho y siempre le tocó, como les dije, tuve un hermano que tenía parálisis cerebral, después mi papá tuvo Alzheimer, entonces yo siempre vi el matrimonio o la pareja o el tener hijos como un sacrificio muy grande, ¿no? O sea, yo veía a mi mamá
como, no sé, como con este potencial de brillar, de trabajar, de ser profesionista, ¿no? De cosas y que al final tuvo que dejar muchas cosas de ella a un lado por cuidar y por maternar. Entonces como que yo decía, yo no quiero eso. Al final honro muchísimo y respeto porque el que ella no hiciera las cosas como yo pensaba que se tenían que hacer o como yo las hubiera hecho no significa que lo haya hecho mal. Ella es una mujer adulta que eligió y eligió estar ahí, y eligió ese matrimonio y eligió quedarse ahí, porque hay gente que sí deja a esos niños o que decide abandonar o padres que se van, ¿no? Entonces, bueno, ella eligió y es la vida que eligió y yo lo respeto y lo honro mucho y se lo admiro, pero no es algo que yo quiero. Entonces, terapéuticamente, pues dice mi psicóloga que por esto yo elegí mejor no hacerlo porque es como yo no quiero eso, pensando que el matrimonio se veía así, que era sacrificio, que era bla, bla, y otras traumas que tengo, y junto con también tener hijos. Entonces también desde este lado terapéutico, que tal vez si yo hubiera llegado a esta psicóloga y me hubiera dado esta teoría a mis 25, probablemente al día de hoy, tal vez habiendo sanado eso, quitando esa idea, tal vez yo quisiera tener hijos. Me acuerdo que cuando yo llegué con ella a la primera consulta, de las primeras cosas que le dije fue, yo no quiero tener hijos. Y me acuerdo que hace poco fue como, bueno, y conforme lo hemos ido trabajando, ya podrás decir si quieres tener hijos o no. Y yo, no, güey, ¿qué parte no entendiste de que no quiero tener hijos? Pero ella hablando como justo desde esta perspectiva, a mí se me parece muy late. O sea, aunque mañana en mi terapia yo dijera, era esto, y yo desenredara este trauma o replanteara o sanara esta parte y yo dijera, sí quiero tener hijos, la verdad es que ya, too late, se me fue. Y por no tratar las cosas a tiempo y por no sanar a tiempo, sí se te puede ir el tren en muchas cosas. Yo siento que en esa parte, aunque yo cambié de decisión, que yo pienso que no hay forma, ya también es too late. Pero también les comparto esto porque también hay otros puntos de vista, ¿no? Así como con toda esta conciencia les comparto por qué no los quiero tener. Creo que también siempre hay detrás como esta parte inconsciente o esta parte terapéutica que te lleva a tomar esas decisiones. Mi psicóloga me dijo, te cargas a los hijos y te cargaste a la pareja. A la pareja todavía estoy a tiempo. ¿Dónde estás? Pero bueno, definitivamente hijos, ¿no? Así es que si tú estás dudando de esto, nada, espero que esto que te estoy compartiendo te pueda ayudar para tener como más claridad. Si ya lo tenías decidido y de repente sentías estos momentos de arrepentimiento también. Y también si eres hombre o tal vez hombre o mujer o de manera general, la verdad es que estamos en tiempos donde ya toca pensarnos mucho más y elegir con mucha mayor conciencia, lejos de romantizar lo que es tener hijos y compartir con esa persona que te guste y quieras tener hijos, porque la verdad es que me ha tocado ver un montón de historias que se la echan a la México, a la Viva México y la terminan pasando fatal. El hombre, la mujer y sobre todo al final, ahora sí que como dices, he dicho, uno como quiera, pero las criaturas, entonces dejemos de traer al mundo niños traumados. Yo creo que todo mundo pues tenemos cosas que sanar, todo mundo tenemos que ir a terapia, pero bueno, sí, piénsenselo muy bien, piensen si realmente quieren tener hijos, vean desde dónde están tomando la decisión, si la están haciendo desde la cabeza o si la están haciendo desde el corazón, con un auténtico vínculo, desde el amor y no tapando vacíos o necesidades o cubriendo miedos. Y lo mismo al revés, como les acabo de compartir, también puede ser al revés, que decidas no hacerlo también desde ciertos miedos. Elijamos con mayor conciencia, hagamos responsables de nuestras elecciones. Los quiero mucho. Y gracias por escucharme y nos vemos el próximo jueves. Bye.